en este instante. Bien, buenas noches amigos de Andahuaylas, Apurímac, el Perú y el mundo. Como ustedes saben, siempre la Federal con Procultura, preocupado por todo el acontecer que pasa en nuestro país, desde el COVID, desde las cosas políticas que vienen atravesando nuestro país y también en este caso las elecciones del año 2021, las elecciones generales en las cuales se va a elegir al presidente y también a los congresistas que nos van a representar. En todo caso, Procultura y la Federal ha creado este espacio que hemos denominado conversatorio político, en la cual vamos a invitar a los candidatos al Congreso de la República y también al Parlamento Andino para que ellos nos puedan decir su pensar, nos puedan proporcionar en todo caso las propuestas que tiene el partido político, las propuestas que tiene cada candidato y también donde ellos quisieran trabajar en el Congreso de la República. En este caso, el día de hoy hemos invitado a dos personas, a la doctora Gloria Salinas Valdés, ¿no? Quien es antropóloga, estudiosa, tiene varios libros que ha publicado y muy colaborada con la Federal, siendo andahuaylina y que vive en el centro del país, en Junín, y ahora participa en Juntos por el Perú como candidata con el número 6 al Parlamento Andino. Y también tenemos pues al amigo Agustín Molina Altamirano, ¿no? ¿Es el apellido? Perdón, Agustín Molina, quien ha sido congresista de la República, él es ingeniero agrónomo, ¿no? Y participa por el partido de Ollanta Humala, que es el partido que en este momento va él a postular permítanme por favor, número 7 al Congreso de la República de nuestro país. Hemos diseñado este conversatorio pensando principalmente en dos temas fundamentales que creemos nosotros que debe tocarse desde abajo y desde adentro en la política nacional. Si bien es cierto, hay temas de todo tipo, de toda índole, de la economía, de la salud, de la educación, de todo eso, pero hay dos temas que nosotros creemos que son temas fundamentales para el desarrollo de nuestro país, que es el tema cultural y el tema de ciencia y tecnología. Entonces hemos invitado a nuestros candidatos a que ellos nos digan sus propuestas y la propuesta partidaria sobre estos dos temas y un tema libre donde ellos van a poder decir las propuestas de su partido político y también lo que en la forma como quisieran aportar en el Congreso del 2021 para adelante. Tenemos tres bloques, dos bloques de 5 minutos cada uno, donde cada uno de los candidatos podrán decirnos, como dijimos en la primera parte, en el tema cultural, en la segunda parte en el tema de ciencia y tecnología y en la tercera parte un tema libre que ellos seguramente lo van a diseñar como tal. En todo caso, vamos a empezar con el tema cultural, entendiendo que es lo que tal vez, lo que comúnmente se dice, la última rueda del coche en la política nacional, porque siempre ha sido tratada como tal. Tenemos un presupuesto del 3.8%, que significa un pan al año por cada ciudadano peruano. Es bajísimo cuando desde las Naciones Unidas nos dicen que el presupuesto debe ser encima del 1%. Entonces vamos a escuchar a nuestros aspirantes al Congreso para que nos digan en realidad qué es lo que ellos piensan y qué es lo que proponen en esta parte del tema cultural. Vamos a empezar con la doctora Gloria, yo primero siempre, ¿no? Navidadmente siempre hay que dar la preferencia a las damas, así que la doctora Gloria, candidata al Parlamento Andino con el número 6 por el partido Juntos por el Perú. Adelante, doctora Gloria. Buenas noches. Muy buenas noches con todos de nuevo. Efectivamente, estoy participando en estas elecciones para el Parlamento Andino con el número 6 por el partido político, más que nada por el Frente Político de Juntos por el Perú, donde
se ha aglutinado una serie de grupos. Está Nuevo Perú, que está representado por Verónica Mendoza. Está el movimiento etnocacerista, que se ha separado de Antauro Humala, y está el mismo Juntos por el Perú, que también aglutina otras fuerzas, y Venceremos Perú, que es una organización a la que represento, que se ha creado en el norte del Perú, que tiene como base las rondas campesinas. En ese marco, nosotros estamos participando para estar en el sistema de la Comunidad Andina de Naciones, conocida antes como el Pacto Andino o Grupo Andino, constituida como organización internacional o continental, diríamos, en donde participa nuestro país, Perú, con 5 personas, y también está Bolivia, Ecuador, Chile como invitado, ¿no? Entre otros. Entonces, en el marco del Parlamento Andino hay un Consejo Andino de Ministros, o sea, los ministros de Relaciones Exteriores son los que forman parte, y en ese órgano se ha creado el Consejo Andino de Ministros de Cultura y Culturas, que tiene funciones específicas. Pero desde el punto de vista de Juntos por el Perú y en su plan de gobierno, tenemos una serie de diagnósticos y de ideas, porque hay que tener en cuenta que este es un país pluricultural, donde existen una serie de pueblos con idiosincrasia y culturas propias. En esas condiciones hay una serie de ejes programáticos en los que se plantea el fortalecimiento de la cultura, y se plantea también una serie de lineamientos en el marco de un país en estas condiciones. Por eso se habla de la cultura viva y de la cultura comunitaria, donde los pueblos puedan recuperar su idioma, puedan hablar en su propia lengua, y en el marco de la Política Nacional de Cultura al 2030, que ya está diseñada en el Estado, donde se reconocen limitaciones para ejercer derechos culturales. ¿En qué sentido? O sea, derechos a tener nuestra propia lengua, a mantener nuestras instituciones que son ancestrales como las comunidades, y por ello son 6 objetivos prioritarios, que es fortalecer la valoración de la diversidad cultural, que estaría en contra del racismo y de la discriminación de lo que somos objeto los pueblos que vivimos en los Andes. Está también el tema de incrementar la participación de la población en las expresiones artístico-culturales, porque es la única manera de que nuestros pueblos puedan superar muchos problemas. Los jóvenes que se dedican a la música, al canto, a la danza, pueden superar situaciones negativas en momentos tan difíciles que nos trae la pandemia. También está el tema de la valoración académica y económica del patrimonio cultural. El hecho es que, como el Federal sabe, hemos realizado un congreso de arqueología donde se ha podido ver toda la riqueza del patrimonio cultural en nuestro territorio, pero no hay una valoración académica de ese trabajo, ni una valoración de parte del Estado. Entonces, todos esos procesos tienen que ver con fortalecer la protección y salvaguarda del patrimonio cultural. Pero este patrimonio cultural no puede quedar en manos solo del Estado, sino en manos de las comunidades, que son las que cuidan esos patrimonios, que son parte de ese territorio. Y todo eso para garantizar la gobernanza cultural, que es un proceso que deberíamos trabajar. En esas condiciones, Juntos por el Perú
propone fortalecer el marco normativo, o sea, las leyes, replantear la ley del patrimonio en el marco comunitario, como lo acabo de decir, la ley del artista, o sea, qué apoyos, qué promociones debe haber en esta norma. Un plan nacional de culturas, ya como les dije, hay un plan al 2030, pero un planes específicos regionales y locales. Una ley que disponga el 1%, como dijo el estimado César en su momento, el 1% del presupuesto nacional del Perú para la cultura, y una ley de cultura viva comunitaria que ya les expuse. Frente a todo esto, frente a un centralismo obsesivo, que todas las facilidades, la infraestructura se encuentra en Lima, y por eso debemos promover la descentralización de capacidades, recursos, infraestructura y herramientas administrativas. Okay. Para ello se debería otorgar facultades a los gobiernos regionales y locales. En este tiempo de pandemia sabemos que se ha destinado un presupuesto ingente para cultura, pero no sé en qué manos queda. Entonces las comunidades, los pueblos desconocen de dónde se destina estos grandes presupuestos, que estaban destinados a orientar la promoción de la inversión en iniciativas culturales o espacios para el fortalecimiento de este proceso. Entonces, son situaciones. ¿Tengo un minuto? Ya, Sí. gracias. Perfecto. Le voy a indicar siempre cuando falta un minuto, por favor, le voy a poner así. Perfecto. Ya, gracias. Gracias, doctora Gloria. Bueno, ahora vamos a tener al amigo Agustín Molina, ingeniero agrónomo, ¿no? Que participa, pues, como le decíamos hace un rato, con el número 7 por el Partido Nacionalista del Perú. Es congresista, ha trabajado bastante por la cultura de nuestro país y los apurimeños lo sabemos. Adelante, Agustín, buenas noches. Buenas noches, mi estimado amigo don César Lersundi, y buenas noches a todos los que están participando en este evento interesante, que creo que es importante nuestros paisanos y nuestros votantes sepan nuestros planteamientos, nuestras propuestas como candidatos. Y en este sentido, yo tengo que presentarme. Mi nombre es Agustín Molina Martínez. Efectivamente, soy ingeniero agrónomo. Estoy cursando el 10º ciclo de Derecho. Tengo una maestría en Derecho Penal y, por supuesto, es congresista de la República, que trabajé incesantemente por nuestras culturas. Más allá y al margen de los conceptos de lo que es cultura, de lo que nuestro país es pluricultural, creo que lo importante del trabajo que yo realicé en beneficio de nuestras culturas ha sido objetivo. Quiero comentarles, para recordarle a nuestros paisanos andahuaylinos, especialmente a nuestros paisanos apurimeños, son varias declaratorias como patrimonio cultural de la nación que se gestionó en cuando fui congresista de la República, como es, por ejemplo, la declaratoria como patrimonio cultural del Niño de San Jerónimo, patrimonio cultural del Niño de Andahuaylas, patrimonio cultural del Niño de Talavera, patrimonio cultural de la danza de los negrillos, patrimonio cultural de una de las fiestas también importantísimas, las más grandes también de Apurímac, es el Señor de Ánimas de Chalhuanca, de donde soy yo, exactamente soy chalhuanquino. Entonces, las pruebas al canto. Tengo trabajos de haber realizado en beneficio de nuestra cultura, promoviendo y fortaleciendo nuestras culturas vivas. En ese sentido, creo que es una labor
que he cumplido de alguna forma con las expectativas de nuestro pueblo, de nuestras culturas de Apurímac, especialmente de Apurímac. Y estábamos también impulsando la declaratoria como patrimonio cultural El Toril de los Andes, que es una música muy pegajosa, una música muy alegre, que se cultiva en nuestros pueblos, en el rincón de los pueblos, de los distritos, y finalmente no se logró esta declaratoria como patrimonio cultural del Toril y también de la Huaylía. Y la Huaylía tiene su peculiaridad. Cada provincia, cada región, por ejemplo, la Huaylía de Andahuaylas, tiene una peculiaridad que no es igual a la Huaylía, por ejemplo, de Ayacucho o a la Huaylía de Huancavelica, ¿no? Porque más o menos las tres regiones tienen similitud en sus vivencias y en sus culturas. Entonces no se pudo concretar esto porque ya prácticamente el periodo congresal ya estaba por terminarse, ¿no? Pero sin embargo, se ha avanzado, se ha hecho bastante gestión para que esto se haga realidad, ¿no? Y hoy esas culturas vivas, esas culturas que hoy está presente, ya son patrimonio cultural de la nación, que de verdad es una satisfacción para mí y al servicio de nuestros pueblos de Andahuaylas casi exclusivamente. Gracias. Muchas gracias, Agustín, muchas gracias. Después de las presentaciones de cada uno de nuestros candidatos, al final, nosotros como participantes de esta mesa y también a través del Facebook, nos pueden enviar sus consultas, sus preguntas y directamente a cada aspirante para que ellos puedan resolver en adelante esas consultas que ustedes quisieran hacer en forma conjunta. Vamos a continuar, tenemos nuevamente otros 5 minutos cada uno para que nos puedan hablar sobre lo que ellos consideran, ¿no? Entendiendo que lo que es la ciencia y la tecnología, desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que el año 80 creo que se creó el CONCITEC, pero hasta ahora no hay una evolución y tampoco no hay un avance real, ¿no? Y ahorita vemos con este caso de la vacuna, por ejemplo, esta vacuna peruana, que todo esto con grandes bombos y platillos salían y ahorita creo que se va al tacho, ¿no? Entonces, vamos a escuchar pues a nuestros aspirantes al Congreso a ver qué nos dicen sobre ciencia y tecnología. Seguimos con la misma... adelante, doctora Gloria. Sí, bueno, lo que hay que plantear es lo siguiente, ¿no? En ciencia y tecnología también está la comunicación. Y lo que hay que precisar es que sin ciencia no hay futuro para ningún país, y menos si no hay soberanía científica y tecnológica. Nosotros somos un país prácticamente con administradores que siguen las órdenes o siguen lo que los virreyes del desarrollo imponen en estos territorios. Acá se ha inaugurado una colonización interna y precisamente esa colonización interna tiene que ver con que no se desarrolle ciencia y tecnología, sino solamente estemos dedicados a la producción primaria de todos nuestros recursos y que nada acá se transforme. Entonces, en ese marco hay que pensar en la soberanía científica y tecnológica que tienen que tener los pueblos para desarrollar, como en el caso de la pandemia, vacunas propias, para desarrollar en estas condiciones algunos protocolos que tengan que ver con qué medicamentos debemos contar para liberarnos de esta pandemia. Entonces, hemos visto que estamos siendo sujetos a lo que
la Organización Mundial de la Salud nos dice qué protocolos debemos seguir. Prácticamente se ha hecho ensayos con nosotros y se siguen haciendo ensayos con las vacunas porque precisamente aun cuando tenemos la comunidad científica que puede desarrollar algunas vacunas, algunas condiciones, no se están dando las facilidades de parte del Estado y de las farmacéuticas que no permiten que nosotros podamos hacer uso hasta de nuestra medicina natural, que es lo básico, y que es como la quina, que es base de prácticamente un medicamento esencial para combatir la pandemia. Entonces, ese problema necesita que se fortalezca y se modernice el Estado en estas condiciones, con un enfoque científico, con políticas y una data de la comunidad científica, o sea, una base de datos donde nos diga en qué cosas podemos trabajar, en qué estamentos podemos desarrollar para un proyecto de desarrollo nacional. Por sobre todo, Juntos por el Perú define que el acceso a la ciencia, a la comunicación y a la tecnología de las redes debe ser un derecho humano, que todos tengamos acceso a esas condiciones. Se debe democratizar porque la brecha digital entre los pueblos y las élites gobernantes y las élites que prácticamente se han adueñado de los medios de comunicación y de todo eso, está siendo insalvable. En este tema prácticamente se ha dado la educación virtual sin tener condiciones para que nuestros niños accedan a las redes, a tener una banda ancha, con una disponibilidad de red de siquiera el 60% en cada distrito. Y por ese motivo se debe eliminar esa brecha de penetración de las redes que está en manos de la Telefónica, de algunas organizaciones que se han apropiado de ese recurso. Y se debe garantizar las redes para estas condiciones de dar una educación adecuada. También tenemos un Estado burocrático que desconoce la tecnología. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, prácticamente tienen empleados que ni siquiera son ignorantes, disculpando la palabra, en el tema digital. Y no pueden hacer, pues, este tema de la ciencia y tecnología debe ser transversal a la gestión pública. Lo mínimo que tienen que manejar estos funcionarios, todos los que trabajan en los gobiernos locales y regionales, debe ser pues las redes, debe ser esta forma de comunicación que estamos usando en este momento. Y también pasa por fortalecer la institucionalidad de la comunidad científica que existe. La comunidad científica, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Ingeniería, ha hecho una serie de aportes durante la pandemia para el tema de respiradores, una serie de instrumentos necesarios, pero el Estado no les ha dado las condiciones. Y por ello es necesario, desde Juntos por el Perú se plantea implementar un ministerio de ciencia, tecnología e innovación tecnológica. ¿Para qué? Para que este ministerio se dedique a desarrollar todos estos procesos de investigación. Además, estructurar la carrera de investigación científica, que es necesario. Para eso es necesario darle también a los jóvenes becas y recuperar los talentos que están en el extranjero, que se han tenido que ir porque acá no hay condiciones para que se desarrolle. Entonces, todo eso es necesario, hay que articular, ¿no? Procesos e instituciones para formar núcleos descentralizados. Y bueno, por ahí preguntan, ¿cómo es pues en los países andinos? La ciencia y la tecnología es dependiente. Habrá una rueda de respuestas, por favor.
Muchas, Perfecto. Entonces, no hay condiciones, no se desarrolla una soberanía. Por eso estamos hablando de soberanía en ciencia y tecnología que no se está dando en nuestros países y menos en los países andinos. Algunos países como Bolivia sí están avanzando en el proceso de mejorar las condiciones que se dan para estas situaciones. Además, no tenemos una diferencia. Muchas gracias. ok, muchas gracias, muchas gracias. Va a tener, adelante va a tener por lo menos más de 5 minutos para poder responder las preguntas. Le rogaríamos a los postulantes al Congreso que tomen en cuenta de repente las preguntas que están haciendo en el chat. Adelante, amigo Agustín. Bueno, muchas gracias. Continuando con este debate importantísimo, lo primero que tengo que decir como una propuesta que está considerado dentro del plan de gobierno nacionalista del presidente Ollanta, justamente está porque él mismo ha dado a conocer la creación del el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ciencia y Cultura, Ciencia y Tecnología, perdón. Y dentro de esto, dentro de este concepto, ya el presidente dentro del régimen nacionalista ha hecho avances en el trabajo de tecnología. Primero, en este planteamiento, en esta propuesta que hace el Partido Nacionalista, es crear un Consejo Nacional de Investigación de Vacunas Humanas. ¿Qué significa esto? Es implementar con profesionales de alto nivel académico que puedan proveer, o sea, producir vacunas en el Perú, porque ya tenemos experiencia. Por ejemplo, la Universidad Cayetano ha producido vacunas para el problema del COVID. Nosotros tenemos capacidad, tenemos profesionales que pueden dedicarse a la producción de vacunas. Esto está dentro del plan de gobierno. Ese es el Consejo Nacional de Investigación de Vacunas. Asimismo, también tenemos otro planteamiento del Partido Nacionalista, el Consejo Nacional de Medicinas. O sea, ¿por qué no podemos producir, por qué no pueden haber laboratorios que puedan producir medicinas para combatir diferentes enfermedades, no solamente el COVID, sino también otras enfermedades que son víctimas, pues, mucha gente de nuestra población. Y cuando hablamos de tecnología, mi querido César, quiero recordarles que uno de los propulsores en el gobierno nacionalista fue Ollanta, quien habló bastante, muchas veces habló de la fibra óptica. Y muchas veces, mucha gente no sabía qué cosa era fibra óptica. Ahora creo que ya tenemos un concepto claro qué cosa es una fibra óptica. Y tenemos experiencias muy bonitas cuando se implementó los tambos, un programa social que están ubicados en nuestras comunidades altoandinas por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde están implementadas justamente con esta fibra óptica, con internet de alta velocidad y calidad. Y por eso incluso salió una noticia en el sentido de que una chica que era estudiante de una universidad había logrado graduarse a través de esa tecnología que es la fibra óptica. Ahora sabemos qué es fibra óptica. Entonces, creo que los avances han sido tan veloces en los 5 años del presidente Ollanta, y creo que eso debemos de recordar como una buena gestión, como un buen gobierno que trató de hacer una serie de cosas y en beneficio de nuestra población. Entonces, creo que en ese sentido, el servicio de la fibra óptica se ha dado en todas las capitales de provincias, excepto la región de Iquitos. Pero todo lo demás tiene fibra óptica.
Ahora seguramente el mismo Movistar, que es una empresa privada, ya está ofreciendo la fibra óptica. Ya están ofreciendo como servicio de Internet, porque es un servicio de Internet de alta velocidad, que en el Cusco, en diferentes regiones, ya tenemos ese servicio. Entonces, creo que en cuanto se refiere a la tecnología, creo que el gobierno nacionalista le ha dado mucho impulso para que esto llegue al servicio del pueblo, de los de abajo, de los que viven en las comunidades altoandinas, en nuestras provincias, en el rincón de nuestro Perú. Gracias. Okay, muchas gracias, Agustín, muchas gracias. Interesante el conversatorio político. Creo que nos va abriendo algunas sendas por ahí. Bueno, vamos a continuar en todo caso con la tercera parte, y creo que es tal vez una de las más importantes, en la cual nuestros candidatos nos dirán pues las propuestas más valiosas, las propuestas más positivas y que sean posibles en todo caso que se implementen en los 5 años de gobierno que puede tener eh, este gobierno que viene, ¿no? Que nos digan las propuestas de cada partido político, eh, las principales que ustedes crean que pueden resaltar. Y una segunda parte sería propuestas de ustedes directamente que quisieran ustedes implementar en el Congreso. Y la tercera parte sería en qué comisión o cuál sería la labor como congresista en estos 5 años de ser ustedes elegidos candidatos. Entonces vamos a darle la vuelta a la torta, como dice, ¿no? ¿Te acuerdas de la canción antes, no? Que decía, hay que dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces vamos a empezar con Agustín. Adelante, Agustín. Muchas gracias, muchas gracias. Quería, bueno, propuestas personales mío. Yo voy como candidato nuevamente. Quiero reiterar a nuestros paisanos, soy candidato con el número 7 del Partido Nacionalista por Lima, por la región Lima. Y lo que quiero dar a conocer a nuestros paisanos que nos está escuchando con mucha atención es de que el que habla cuando fue congresista de la República, representando al Cusco, pero sin embargo al ver la necesidad, porque cuando uno llega al Congreso, tenemos una serie de solicitudes de nuestros paisanos, porque el 80% de los habitantes de Lima son provincianos. Entonces, veía esa necesidad, porque venían con una serie de problemas y con una serie de necesidades. Y dentro de eso, tres necesidades importantes en las lomas de Lima, en los cerros de Lima que lo llamamos, o en los asentamientos humanos. ¿Cuál es eso? Es el servicio de agua y desagüe, servicios básicos, servicio vital que es el agua. Otro de los problemas que he identificado era el tema del titulación de estos asentamientos humanos o asociaciones de viviendas. Y finalmente, el otro tema es el tema de electrificación, que estas lomas, estas partes altas donde viven nuestros paisanos provincianos de todo el Perú, no solamente estamos hablando de Apurímac o Andahuayla, sino estamos hablando de todas las regiones, de Anca, de Cajamarca, de Ayacucho, de Cusco, de Puno, etc. Entonces, uno de mis objetivos como congresista de la República era ayudarles en la gestión para que estos servicios lleguen a beneficiar a esta gente que realmente necesitaba, porque vivían en una pobreza extrema y en una necesidad. Porque cuando subimos a los cerros, solamente respiramos la pobreza. Yo he caminado en todos los cerros y conozco todo lugar, todos los cerros. He estado en Ate, he estado en Huaycán, he estado en Comas, he estado en Independencia, he estado, y así sucesivamente caminando por todos los lugares donde realmente necesitaba al congresista. ¿Para qué? Para que le ayuden a gestionar, porque los dirigentes eran maltratados, los dirigentes no le daban acceso a los ministerios. Entonces, en esa línea,
he trabajado bastante y de los cuales tengo resultados. Por ejemplo, en ATE, ¿cómo se llama? Ramiro Prialé y Santa Clara, tienen agua y desagüe, con una inversión de 400 millones, que también el presidente Ollanta también se mojó para que le dé ese presupuesto. Hoy cuentan con su servicio básico. Igual hemos tenido también en Cajamarquilla, Cerro Camote, Nievería, lugares donde no había agua, señor. Paisano César, no había agua, no había desagüe, no había luz. Entonces, se hizo otro proyecto que era el esquema Cajamarquilla, Nievería, Cerro Camote, y se llegó a concluir la obra por 600 millones. Hoy lo están disfrutando de ese servicio básico. Entonces, puedo enumerar una serie de trabajos que hice en beneficio de nuestros paisanos, de nuestra gente, de nuestros comprovincianos, que de verdad yo tuve esa misión de querer ayudar, esa misión de querer apoyarlos para que nuestros paisanos tengan pues una vida digna y que tengan el líquido elemento vital a su servicio. Porque sin agua no hay vida. Y si es que Dios y si nuestra población y nuestros paisanos y el pueblo nuevamente me honra en elegirme, voy a continuar con la gestión, agua, desagüe, titulación y luz eléctrica. Y además de eso, quiero también comprometerme y hacer mi promesa ante ustedes, mis paisanos, que voy a concluir con la declaratoria de nuestras vivencias culturales, como es el Toril, Huaylía. Con eso creo que ya puedo quedar tranquilo y creo que con eso habríamos concluido nuestra gestión de estos 5 años que se vienen. Muchas gracias. Ok, ahora, ¿en qué comisión le gustaría trabajar? Yo, mire, tengo mucha experiencia en lo que es la Comisión de Energía y Minas y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Ok, muchas gracias a usted, muchas gracias. A ver, doctora Salinas, tiene también igual 10 minutos para... Muchas gracias. Mire, hay una cosa que quiero señalar, ¿no? Si supuestamente los gobiernos resolvieron todo en estas épocas, yo no entiendo por qué tantos están enjuiciados por actos de corrupción. Y en esta pandemia se ha podido notar las falencias que hemos tenido. Los profesores no han podido tener ni siquiera el apoyo, la asistencia técnica en la educación virtual. Y esa brecha digital ha sido terrible. No sé, posiblemente en algunos lugares lo hayan resuelto, porque acá en Huancayo los niños tenían que subir a las montañas para lograr tener algo de señal. Entonces, no sé si estamos hablando del mismo país o de otro país. En segundo lugar, lo que se hace por el pueblo con dineros del Estado no es algo nuestro, no le estamos dando nuestra plata. Eso tenemos que tener en claro los electores. Esa es nuestra plata que nosotros tributamos, les damos para que hagan obras, pero hacen obras con presupuestos onerosos. Prácticamente hay una comparación de cuánto cuesta un kilómetro de carretera en España o en otros países, y eso se triplica, hasta se quintuplica en nuestro país por las condiciones de corrupción. Cada gobernante sale con todo su vida resuelta. Entonces, en esas condiciones, yo pienso que la educación es un gran problema por resolver. Y además de todo, quiero concatenar el tema cultural y tecnológico con la educación bilingüe intercultural. ¿Qué significa? Rimaichik, Runasimipi, Quechuapi. ¿Por qué tenemos que hablar en nuestro idioma, escribir en nuestro idioma? Porque nosotros seguimos pensando como quechuas.
Y la educación bilingüe es prácticamente, por algunos sectores educativos, por los profesores y los padres, no permiten que sus hijos aprendan en quechua. Yo quiero en este momento dirigirme no solo a los que pueden votar. Yo estoy yendo por el Parlamento andino. En el Parlamento andino tiene otra lógica, ya lo voy a decir al final. Cuando uno no aprende bien su idioma, su gramática, que quiere decir cómo voy a geljar, tampoco vas a poder hacerlo bien en castellano. ¿Por qué? Porque tu pensar es quechua, y cuando escribas en castellano vas a escribir con el pensamiento quechua. Entonces no resolvemos, por eso no podemos escribir hasta una pequeña carta, un pequeño oficio. Muchos profesionales no saben redactar porque no han resuelto esta brecha. Y por eso la educación bilingüe intercultural, que quiere decir que tú valores tu cultura y que te eduques desde tu lengua materna. Y recién puedes avanzar a aprender una segunda lengua. Ahí puede ser exitoso, si no simplemente pues vamos a ser como los muchos burócratas o congresistas que van al Parlamento y no pueden desarrollarse, menos en oratoria, solamente es promesas y levantar cosas que finalmente no lo van a cumplir porque te ponen una cara, pero después hacen otra cosa. Entonces, esas condiciones tienen que ver con que nuestro país tiene esa riqueza cultural. Nosotros somos chancas y gracias a eso hemos logrado mantener nuestra lengua viva. Imagínense si nuestro pueblo hubiese seguido perviviendo, a pesar de que nuestro pueblo prácticamente desapareció, nuestra lengua no murió y por eso estamos hablando todavía y estamos contando toda nuestra vivencia. Y por esa razón, la educación bilingüe intercultural es una propuesta que tiene que ver con fortalecer ese tipo por el reconocimiento de las diversas culturas, porque cada lengua, cada cultura, cada pueblo tiene su lengua propia y que no se debe perder, porque una vez que se pierda, muere todo. Eso sirve para identificarnos, para decir, mire, un gobernante sin identidad, que se cree extranjero, que no sabe quién es, nunca va a hacer nada por nosotros. La identidad es básica. Yo me identifico, yo soy quechua, soy apurimeña, soy andahuaylina, y por ese pueblo yo puedo hacer algo porque me identifico con él. Nosotros ya han visto la federal, no teníamos dinero. Hemos hecho mil de cosas que podían hacerlo los funcionarios, los congresistas, y nunca lo han hecho. Sin dinero, con voluntad nomás, hemos hecho muchas cosas. Por eso, cuando vaya al Parlamento andino, las propuestas que yo tengo son claras. Conformar un instituto de defensa legal, no solo para el Perú, sino para todos los pueblos que están en la Comunidad Andina de Naciones, para la defensa del territorio, de las mineras que nos roban, se llevan todo y no pagan ni un tributo, para la defensa de los derechos colectivos a tener nuestro modo de vida propia, a vivir como nosotros venimos haciéndolo desde hace mucho tiempo en complementariedad. Además de eso, para fortalecer esta comunidad andina, porque en esa comunidad andina vamos a poder superar este problema que se nos viene de una crisis total, porque son las regiones las que van a resistir, regiones en el sentido de casi todo el continente, porque enfrentarnos a tremendos monstruos y a un gobierno global que es virreinal, que nos quiere esclavizar de nuevo, no lo vamos a poder hacer solos. Por nuestra parte, nosotros nos identificamos con los pueblos originarios y por eso necesitamos conformar la Confederación de Pueblos del Abya Yala para el Buen Vivir. Y por sobre todo, la gestión de proyectos
para pueblos y comunidades. O sea, hay plata en el Parlamento andino para gestionar proyectos, pero siempre se lo llevan los que participan en el Parlamento, que son dueños de las ONGs, y no llega nada para los pueblos que necesitan gestionar proyectos productivos, proyectos tecnológicos, proyectos necesarios para que podamos salir de esta situación. ¿Quién en este momento no necesita un dinero? Y vamos a seguirlo poniendo en manos de gente que ya ha pasado por el gobierno y que ha desarrollado procesos de corrupción terrible. Yo creo que hay que pensarlo bastante. Yo, como parte de mi pueblo, como luchadora que siempre he estado en los frentes de defensa, en diferentes organizaciones originarias, les digo de que yo no prometo nada. Yo hago las cosas. Y en ese hacer, porque hay que hacer en todo este desarrollo para salir de esta pandemia y de esta crisis total. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora, muchas gracias, Agustín. Excelentes sus participaciones, a conocer lo que piensan y el trabajo que les espera. Porque eso es lo que necesitamos nosotros, a representantes nuestros que nos defiendan a todos en forma conjunta. Como decía Agustín, en Lima, a mi entender, somos en mayoría una población chola, yo le llamo, del 95%. El 5% lo dejamos a los niñitos, pero el resto somos cholos, somos gente que hemos venido de diferentes partes del Perú a poblar esta gran capital. Y así hay muchos países, ¿no? Vamos a aperturar nuestra sala para que puedan hacer consultas, preguntas, dar intervenciones. Vamos a dar de 1 a 2 minutos a cada quien que quiera intervenir. Aparte de eso, pedirles a la doctora Gloria y a Agustín para que por favor tengan en cuenta las preguntas que hemos visto en el chat. Hay algunas preguntas que hay que resolver de los que vienen haciendo las consultas respectivas. Y por otro lado, yo voy a iniciar en todo caso con algunas preguntas que quisiera que tal vez nos puedan hacer entender mucho mejor las cosas. Entendemos que la parte cultural y la parte de ciencia y tecnología es una cosa, como decía, una cosa transversal en la vida del ser humano, ¿no? Hay normas, hay leyes y hay algunas propuestas, como por ejemplo lo decía la doctora Gloria, el fortalecimiento de leyes. Creo que hay que fortalecer las leyes que existen, hay que hacer que se masifiquen en el mayor grado, pero creo que hay algunos avances, ¿no? Entendiendo que del año 2014 creo que es, ya el Estado de una u otra manera nos dio los lineamientos de políticas culturales, que es lo que debemos tener en nuestro país. Que recién el año pasado se han dictado algunas políticas culturales reales para que haya un mejor entendimiento de la cultura como tal, ¿no? Entendiendo que la cultura es todo lo que hacemos entre todos los seres humanos para entenderlo de la mejor manera. Nosotros como Vía Salvadoreños, aquí en Vía Sabor hicimos lo que se llama el Consejo de las Culturas y las Artes, ¿no? Un consejo representativo de todas las culturas a nivel que estaban asentados en Lima, ¿no? Con la intervención del Estado, de los ministerios, de la Iglesia Católica, de los colegios, para generar las políticas culturales del distrito y enrumbar justamente las políticas culturales que queríamos que el Estado las dé. Lamentablemente no continuó ese trabajo por angurria de repente de algunos gestores en la gestión municipal, pero también a través de la Municipalidad de Lima hay otros avances que se han hecho, como es lo que algunos ya han mencionado, lo que es cultura vía comunitaria, ¿no? Es una gran acción el reconocimiento de aquellas agrupaciones culturales que en su territorio hacen cultura. Estamos hablando de danza, de teatro, de circo, de un montón de actividades culturales que tranquilamente pueden aportar al desarrollo del ser humano. Y también el Ministerio de Cultura también ha creado lo que es los puntos de cultura a nivel nacional y existen varios puntos de cultura con los cuales deberían trabajar. Mi pregunta sería en ese sentido, si en los partidos políticos de ustedes, tanto en el Partido Nacionalista
como en Juntos por el Perú han logrado sintetizar algo de repente en el plan de gobierno que tienen, porque lamentablemente no hemos visto mucho en ningún plan de gobierno, solamente del Frente Amplio creo que en un momento le dio cierta connotación, pero después todo lo demás hablamos de cultura, pero de una forma genérica, ¿no? Del patrimonio, del turismo, de cosas. Y siempre el Estado le da viabilidad a lo que es las industrias culturales, ¿no? Ahí se va todo el dinero, todo el presupuesto que da el Estado, la gran mayoría se va a industrias culturales y no llega a la parte social. Entonces nos podrían decir de repente si hay algo de eso en lo que ustedes tienen. Y el otro es, en cuanto a, Agustín hablaba sobre la fibra óptica y agua para todos, ¿no? Agua para todo en su planteamiento. Fibra óptica, por ejemplo, como dice, ha llegado ya a algunos lugares, pero no llega de repente a los sitios más recónditos, si de repente dentro del planteamiento de ellos también lo tienen como tal. Y el otro, Agua para Todos, que es un programa desde, desde Alan García, que hasta el día de hoy hay muchos que han quedado soterrados y todavía no se ha, a pesar de ya estar presupuestados. Y yo por ahí me voy quedando con unas preguntas. Vamos a hacer una rueda de unas 3 o 4 preguntas más. Espero que lo apunten ustedes, por favor, para que nos puedan responder. Y después, si hay alguien más que quisiera hacer una pregunta, para hacer un segundo bloque. ¿Alguien más quiere intervenir, por favor? Doctor Domingo. Sí, saludar a la convocatoria de esta noche a nuestros postulantes a estas elecciones del 2021. Un poco habría que ser concreto. En Apurímac no se tiene una presencia política nacional. No hay una organización con ideología propia haya nacido, digamos, en Apurímac. Los apurimeños nos hemos inscrito en diferentes partidos nacionales y no hay un trabajo, digamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo ven el nivel político de los apurimeños en el actual momento? ¿Hay algún trabajo? ¿Se ha hecho, digamos, alguna encuesta? Y por otro lado, el tema que se ha puesto esta noche es de suma importancia. El tema cultural, el tema ciencia, tecnología, requiere años de investigación. No se puede venir a plantear, digamos, de estos temas sin que se haya hecho, digamos, una investigación y hacer una constatación si esas propuestas que puedan llevar están ya sembradas en la mentalidad del elector para que puedan interesarse por las propuestas que puedan plantear. En ese sentido, digamos, lo que queríamos es propuestas concretas en este tema de cultura y ciencia y tecnología para Apurímac, ¿no? Nada más. Gracias, doctor. ¿Alguien más quisiera preguntar, por favor? César. Sí, adelante, Javier. Buenas noches. Buenas noches, César. Quería recalcar la pregunta que le hice a la doctora Salinas en el sentido, desde el punto de vista del Parlamento andino, cómo se ven las políticas culturales en los demás países. Y al ingeniero Molina, cómo se implementó el satélite peruano que tenemos en servicio para el país y cómo se puede implementar un nuevo satélite para que el internet llegue a todos los peruanos. Esa es básicamente mis preguntas. Gracias. Gracias, Javier. Una pregunta más, por favor, de alguien. Ok. Yo quería preguntar, yo quería también hacer justamente sobre el tema. Nosotros somos ciudadanos que tenemos memoria y hay cosas que tienen que aclararse. El tema del satélite,
es un escándalo que tiene que ser solucionado. Tiene que ser solucionado por el Poder Judicial, porque el satélite peruano tuvo un costo, un sobrecosto de más de 200 millones de soles, donde estuvieron vinculados los parientes políticos y parientes, hermanos y cuñados y todo eso de Ollantumala. Y hasta el momento ese satélite no tiene una adecuada función, no está llegando imágenes de ese satélite y obviamente como no solamente ha estado metido Ollantumala en el juego, sino también ha estado metido Cateriano, que tiene mucho poder. ¿Y cómo se ve el poder que tiene Cateriano? Porque toda la vida está en el círculo del poder, como premier, como ministro y todo eso. Y obviamente los generales. Entonces, hablar de fibra óptica y hablar de todo esto, cuando tenemos un tema de un satélite que costó 200 millones de soles más que la propuesta, la segunda propuesta, que no solamente eso, sino que hicieron una adecuación al concurso de tal manera, y ya después de fecha, de tal manera que solamente la empresa francesa fue el proveedor. Entonces, hay que responder a eso. Okay. Muchas gracias, Tati. Ok, empezamos entonces con las respuestas. A ver, ingeniero Agustín, por favor. Muchas gracias, César. Voy a empezar de la última pregunta que ha hecho nuestro paisano, referente al satélite. El satélite, en principio, es un satélite de imagen, no es un satélite de audio. Segundo, el satélite se ha hecho una adquisición de estado a estado que se compró al país de Francia. Tercero, que efectivamente hubo una denuncia, una investigación preliminar en el sentido de lo que decía usted era cierto, de que había una sobrevaloración y así algunos cuestionamientos que llegó efectivamente a la fiscalía para que se investigue. Pero resulta que este tema ha sido archivado. O sea, ya no hay un proceso en curso, porque se ha llegado a la conclusión a demostrar que de todo lo que cuestionaban y todo lo que decían no era cierto. ¿Por qué? Porque no tenían pruebas con qué demostrar que era lo que ellos cuestionaban, ¿no? Eso es en cuanto se refiere al satélite. Entonces, nosotros tenemos un satélite de última generación que gracias a ese satélite, porque es imagen, se ve todos los acontecimientos que pasan en nuestro país y en el mundo. Y así tenemos, por ejemplo, el problema de desbordes de los ríos, el problema de una serie de acontecimientos que pasan en nuestro país, ¿no? Y es captado por el satélite. Porque si no hubiera satélite, porque es importante la presencia, el uso del satélite para que el pueblo nosotros estemos informados de lo que pasa. Entonces, creo que la función del satélite es importante y necesario. Ahora somos un país que tenemos un satélite, porque son pocos países que tienen ese satélite de esa dimensión. En cuanto se refiere a los actos de corrupción de Pedro Cateriano, efectivamente hubo cuestionamientos, ¿no? Hubo cuestionamientos de eso, pero que finalmente se demostró que no era así y que el mismo ministro de esa época, que era el ministro de Transportes, tuvo una opinión totalmente favorable al satélite. Entonces creo que con eso se daría respuesta a lo que es el satélite.
No sé si puedo seguir, César, hablando de las otras preguntas o... Sí, claro, tiene usted todavía 3 minutos para contestar. Ah, ya, ya. Entonces, el tema de la fibra óptica que justamente planteaba la doctora es cierto. O sea, lo que ella dice es verdad. Porque los programas que implementó el gobierno de Vizcarra y el gobierno de Vizcarra, más que nada, porque él ha tenido más de 3 años en la presidencia, él implementó Aprendo en Casa en el tema educativo. Y nosotros hemos visto muchas deserciones de estudiantes, que más o menos tenemos las cifras de 700.000 estudiantes que han desertado, o sea, que han dejado de estudiar por este problema de comunicación, por este tema de tecnología del Internet, porque a las partes altas no llegaban. ¿Por qué? Porque este gobierno del señor Vizcarra ha recortado los presupuestos, ha recortado una serie de programas sociales. Si imagínense, si hablamos de satélite, o perdón, si hablamos de fibra óptica, no le ha dado el impulso, a pesar de que ya esto estaba avanzado, como le dije, se pueden informarse, eso está clarísimo. O sea, las capitales de provincia tienen fibra óptica. Ahí quedó. Pero de ahí no hubo impulso, no hubo apoyo para que continúe. Y eso ha pasado en todos los sectores. Imagínense, entonces, eso es el resultado de la mala política implementada por el gobierno. Porque si esto continuaba, hubiera dado el impulso y seguir apoyando a estas buenas prácticas de tecnología, nosotros no hubiéramos tenido ese tipo de problemas. Y la deserción es justamente por eso. Porque imagínense, hace poquito sabemos de una noticia tan triste donde el ministro de Educación había definido dejarlo de lado el funcionamiento del COAR, del Colegio de Alto Rendimiento. Imagínense. O sea, su sustento era que dices un gasto, cuando él debe darse cuenta que no es gasto, sino más al contrario, es una inversión. La educación es una inversión para darle oportunidades de cambio a nuestra gente, a nuestra juventud. No olvidemos de que el Colegio de Alto Rendimiento tiene bachillerato internacional. Ellos es como un colegio de primera calidad de Lima, que tienen acceso a diferentes universidades del mundo. Esa misma calidad tiene el COAR. Gracias. Ok, muchas gracias, Agustín. Adelante, doctora, con sus respuestas, por favor. Tiene 5 minutos. Adelante. Audio, por favor, su audio. Ya, bueno, todas las propuestas y todo lo que podamos decir, hay veces se queda en eso, ¿no? En promesas, en ideas. Si no cambiamos la base fundamental de nuestro país, cómo se construyó este país hace 200 años, estamos cumpliendo el bicentenario. Y este país se conformó solo por una élite criolla, ¿no? De los hijos de los colonizadores, los mismos colonizadores, dejando de lado a todos los pueblos que habían luchado por su liberación. Y por eso, a 200 años, vemos que esta estructura perversa del Estado solo sirvió para el robo, para la usurpación de los territorios de las comunidades, y negarle a los titulares de este territorio, a los dueños de este territorio, el derecho a gobernarse. Por eso, desde Juntos por el Perú se habla de refundar este Estado-nación y de hacer una primera constitución política del Estado donde participen los pueblos, las comunidades. Acá tenemos naciones. Está la nación asiánica, ya se ha conformado. Los Ashuar,
la nación huanca, que tienen que ser reconocidas, y en esas condiciones dentro del proceso continental ya se está dando esos procesos de refundar sus estados. En Bolivia su estado es plurinacional, con autonomía y comunitario. ¿Qué quiere decir? Que participan todos los grupos territoriales que están en ese lugar y se articulan con el Estado. Igual en Ecuador. En Ecuador es un estado plurinacional, pero sin autonomía. Y ahorita Chile está yendo a un proceso plebiscitario de nueva constitución donde están participando los pueblos mapuches, los pueblos diaguitas, en hacer una constitución donde sean incorporados. Entonces, en el tema cultural, estos países han avanzado mucho más que en el Perú. En el Perú solo se ha quedado en el tema multicultural. ¿Qué quiere decir? Bueno, puedes hablar tu idioma, puedes bailar, puedes cantar, pero hasta ahí nomás, es todo folclore, pero no tienes derecho a gobernarte, a ser un sujeto jurídico político. En cambio, en Bolivia, la participación está avanzando. Los Tupac Jataristas están presentándose a la gobernación de La Paz. Y ahí tienen a Eva Copa como alcaldesa de La Paz. Entonces son otros procesos en avanzada. En Ecuador se está presentando Yacu Pérez, un representante de una organización Ecuarunari. O sea, nosotros podemos gobernarnos. Los que entran al gobierno no tienen dos cabezas, tienen una sola, como nuestro Manan Isca y Umayucanco. Entonces, nosotros nos hemos gobernado mejor, hemos vivido en orden mucho mejor, y efectivamente lo andino amazónico tiene que articularse, porque los amazónicos han resistido más que nosotros, porque el Japaj Inca Juan Santos Atahualpa no ha permitido durante 2 siglos que entren los misioneros, porque la religión es la cabeza que infiltra nuestras culturas y nuestros pueblos. Y entonces ahí viene el tema, pues, de todo el tema del manejo de los proyectos, de los satélites. Nosotros tenemos derecho a recuperar nuestro espacio electromagnético, es nuestro, pero ha sido entregado, ya está prácticamente, lo han entregado como nuestros territorios y está en pedacitos, ya no, ni siquiera el espacio ya es nuestro. Entonces, en esas condiciones hay una mentalidad criolla a 200 años que quiere mantener el colonialismo interno. Y por lo tanto, las expresiones nuestras solamente pues son, en unos casos, saberes, no llegan a ciencia. Aun cuando acá se ha desarrollado la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, se ha mantenido, se ha desarrollado la arquitectura en su máximo esplendor y dicen que es un saber, no es ciencia. Para ellos nunca nos van a valorar, y ese tema de interculturalidad es prácticamente un engaño, muchachos, porque ellos se creen superiores a nosotros y nosotros lo que producimos no sirve para nada. Y sí se mantiene el racismo, aun cuando el color que tenemos solo es un envase. Muy bien, doctora. No tiene nada que ver con que seamos superiores o inferiores. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, algunas preguntas más por ahí de repente, por favor. Un minuto para hacer preguntas puntuales. Yo creo que no. ¿Ay? Ya. Al no haber más preguntas, vamos a dar en todo caso un par de minutos a cada uno de ellos para que nos puedan decir sus últimas palabras en este conversatorio, sin antes agradecerles infinitamente por haber aperturado en todo caso este conversatorio político, y esperemos que más adelante continúe como tal. Adelante, doctora Gloria, por favor, 2 minutos, por favor. Muchas gracias a la Federal, es una organización con mucho trabajo interesante para Apurímac y que nos está congregando a todos los hijos que en algún momento hemos estado lejos del terruño, pero el cariño nunca se ha perdido, la identidad está ahí, y por eso en este momento
aceptamos y participamos de este espacio y agradecemos por darnos la posibilidad de dirigirnos a todos nuestros hermanos del Apurímac. Yo siempre hablo en muchos lugares, yo soy un Apurímac, o sea, uno que habla con las montañas sagradas que tengo, las cuales me protegen. Y por eso en este momento, pues yo me siento muy emocionada de compartir estas ideas. Nunca he participado en política partidaria, que es estar en un partido, en otro partido y querer mantenerse en el poder. Siempre he hecho política, soy política, he sido formada en el ámbito político, pero lo que practico es una política propia, una política sin calco ni copia, con nuestras propias ideas, porque nuestros ancestros han tenido una forma de gobierno y un orden andino. Y por lo tanto, si estoy participando en este momento es porque es un momento constitutivo y nuestros pueblos necesitan que nosotros estemos en esos espacios de gobierno para poder apoyarlos, ayudarles, gestionar proyectos y trabajar de la manera conjunta. Por esa razón yo me estoy presentando con el número 6, creo que ahí se ve al revés. Soy Gloria Salinas Valdés, estoy con el número 6, el 6 es para mí un código, una forma del mar cuando da vuelta a sus olas, y también del pensamiento en espiral que han tenido nuestros ancestros, nuestros padres, han pensado, no como ellos dicen, de forma circular, pasadista, siempre queremos volver al pasado, falso. Nosotros siempre miramos al futuro, al presente. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a la Federal. Gracias, doctora Gloria. Ingeniero Agustín, adelante, por favor. Tiene usted también igual 2 minutos para poder decirnos. Gracias, amigo César, y agradecerle a la organización federal y a todos los paisanos, a todos nuestros amigos a través de este medio, que felizmente nos hemos tratado de contactarnos, porque son nuestros yactamasis. Queremos hablar un poco de quechua, porque también lo sabemos, ¿no? Entonces, de verdad estoy muy agradecido, César, por este espacio que nos has brindado para poder exponer nuestro punto de vista, nuestro planteamiento, nuestras propuestas, más que nada, y decirles de que, nuevamente, reiterar de que si Dios y el pueblo permite que nuevamente sea elegido como congresista y representante de los provincianos del Perú profundo, yo me comprometo con Andahuaylas exclusivamente, sacar la declaratoria como patrimonio cultural del Pucllay, del carnaval Pucllay, que también estaba en trámite, ya estaba en trámite. Ya tengo el proyecto ya lo teníamos listo, pero lamentablemente ya el tiempo no nos alcanzó para poder hacer realidad ese proyecto tan interesante que va a ser de satisfacción para un andahuaylino, porque ¿qué andahuaylino no le gusta nuestro carnaval, no? Esa es una de las promesas. La otra es continuar con las gestiones de lo que ya le había comentado: agua, desagüe, luz eléctrica y titulación de los asentamientos humanos. Esos son promesas que debo de cumplir. Eso va a ser una deuda. Entonces, por lo tanto, César, muy agradecido por esta invitación, muchas gracias, y decirle que el Partido Nacionalista es un partido integrador, es un partido que integra a todas las sangres, ¿no?, de todos nuestros pueblos, y creo que eso lo ha demostrado el presidente en su gobierno. Y quiero simplemente terminar con esto, de que los gobiernos anteriores de Vizcarra no han permitido avanzar con los grandes proyectos, pero debo reconocer de que el proyecto del Metro de Lima, que es un proyecto muy grande, un proyecto de mucha envergadura, que va a servir y va a dar servicio de transporte a todo el pueblo de Lima. Felizmente, ese proyecto ha sido continuado
por el señor Martín Vizcarra. Y se va a hacer realidad seguramente. En un año más, eso ya se debe entregar, esa gran obra de Ollanta. Okay. Simplemente decirle muchas gracias. No se olviden de apoyarme marcando el número 7, escribiendo el número 7 y marcando la O de Ollanta. Muchas gracias. Hasta cualquier momento, César. Muy agradecido por esta invitación. Querido Agustín, doctora Gloria, muchas gracias por sus ponencias. Nos hubiese encantado tal vez los arguerianos, los chancas, los huancas, y todas las sangres que han mencionado, tal vez, como decía alguien por ahí, nos salen un poquito de quechua, ¿no? Para que, tal vez sería mucho pedir de repente 1 minuto para cada uno. A ver, doctora Gloria. Ay, dice. Disculpe, ya me estaba desconectando ¿me podría repetir? Decía un pequeño mensaje en Urasimi, ¿no? Ya no somos chancas, somos huancas, queremos escucharlos también, queremos amarlos en esta lengua. Ñuqa kani kuti amaru, chaynam kunan yachani rimayta kay runa simipi. Kaypim tiyachkani wanka walash wamlakuna llaqtampi. Kaypin yacharani kay wanka limayta. Wanka limaymi limay. Chaymi wankakunata ñuqa sulpay nini. Andawaylastapas nini sulpay añay. Chaypim tiarani tumpa pichqa watalla. Chaymi lliwmi kay sunquypi lliw kachankichik. Chankakuna, wankakuna, chupqakuna, ashaninkakuna, lliw uku yawarillam kaniku. Sulpay. Sulpay que doctora Gloria. Ingeniero Agustín. Ñuqaqa César imakuni ñuqanchispa runa simillanchista apurimeño chay sumaq quechuanchista chaymi ñuqa saludaykusaq llaqta masinchista andawaylinukunata apurimeñokunata abanquinokunata paisanoykuna Aymaraes Chalhuanca amaya qunqaykunkichu paisanukuna ñuqaman chay votoykita huykuwanki chaywanmi nuevamente trabajasun llankasun Cusca porque ña llankasqaytaqa yachankunañam ña yachankunam llipin paisanunchis yachankunañam paykuna entonces chayna ya ñuqa despedikukusaq agradecikukuni anchatam al mi amigo César, a la doctora Gloria, a todos nuestros paisanos. Acá creo que somos paisanos y por lo tanto no hay ninguna rivalidad, absolutamente nada. Gracias por todo. Gracias a ustedes, gracias doctora Gloria, gracias ingeniero Agustín y muchas gracias a todos ustedes por haber participado de este conversatorio. Sin antes invitarles, el día viernes tenemos otro conversatorio político donde van a estar Leira Berrocal, que es candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, y vamos a ir también a Lourdes Jesús, que va por el número 12 por Perú Libre al Congreso Nacional. Así que los invitamos el día viernes, no se olviden los días viernes, el lunes, estamos a las 8 de la noche conversando de política con nuestros candidatos al Congreso de la República. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches, gracias.